Buen día, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más con nuestro devocional familiar y nos encontramos aquí con nuestra hermana Nuria, mi esposa, y mi suegra, nuestra hermana Elsa. Y vamos a meditar en este tercer tema, que es esta tercera parte de este tema, que es la ira. Y nos vamos a enfocar en las soluciones. Nosotros vimos que el mundo da por sentado que la ira no puede ser erradicada de una persona. Y eso lo inferimos por los talleres que el mundo dicta. Talleres que se titulan el manejo de la ira, no la eliminación de la ira. A decir verdad, el mundo da por sentado que sí se puede eliminar el orgullo, la envidia, la avaricia, pero no la envidia. El mundo tan solo ofrece cómo manejarlo. Vamos a darle lectura para ya entrarnos a este tema bastante controversial. Colosenses 3, versículo 12 al 15. Veamos qué es lo que Dios tiene que decir con respecto a todo esto. Colosenses 3, 12 al 15. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Ahí está. Una de esas soluciones, que es la sexta solución, es el perdón. De la manera que Cristo os perdonó, es la misma manera que Dios demanda en cada uno de nosotros para nuestro prójimo. El perdón, perdonar de esa misma manera. Jesucristo no le hizo ningún daño, pero aún así Él decidió con eterno amor perdonar todas nuestras transgresiones, a tal grado que se dio por él. Ay, qué pro- Ahora, leamos todos juntos. Hay muchísima gente que ha escogido una de estas dos opciones de cómo reaccionar frente a la ira. La opción número uno es explotar y la opción número dos es callarse, tragárselo. La opción número uno es sacar tu enojo, la opción número dos es guardar tu enojo. Y déjame decirlo claro, las dos opciones son terribles, con consecuencias terribles. Y normalmente la persona que se deja controlar por una de esas dos opciones piensa, bueno, por lo menos yo escogí la mejor, pero la verdad es que ninguna es buena, cualquiera de las dos es terrible. Veamos la opción uno, explotar, veamos algunos ejemplos en nuestra sociedad. Este ejemplo es cuando uno explota y termina perdiendo más. Mira esto, en el aeropuerto Jorge Chávez, una mujer estaba por viajar a Tarapoto, pero le dijeron que tenía exceso de equipaje y que tenía que pagar un adicional. Y ahí empezó todo. Esta mujer empezó a gritar en el video, se escucha, 200 soles me han cobrado. Y en ese momento empujó a la trabajadora del counter. ¿Y luego qué pasó? En segundo llegó la seguridad y terminó escoltada y ya no subió al avión. Y después decía llorando en el video, tengo que viajar por duelo. ¿Se dan cuenta? En un momento de enojo, uno se complica más y pierde más. Otro ejemplo, cuando alguien explota, termina hiriendo a otros. En Lima, Los Olivos, pasó algo que muestra esto de manera muy clara. Dos hombres discutieron en plena calle, la cosa se subió de tono y terminaron lanzándose piedras y una piedra no le pegó al rival, sino que le pegó a un bus que iba pasando por la avenida Universitaria de Lima. Se rompió la ventana y una vendedora ambulante que había subido al bus terminó herida. Y ahí ves lo que hace la ira. No se queda en mi problema, sino que termina trayendo problemas a otros. Veamos allí otro ejemplo de la ira cuando explota, termina en una tragedia. En Trujillo, en el Porvenir,
Dos personas discutieron en la vía pública y según la nota, uno era policía civil y ¿qué hizo en medio de esa discusión? Primero lo golpeó y luego sacó el arma y le disparó. La víctima quedó grave. ¿Se dan cuenta? A veces uno cree que solo se molestó. Bueno, fue tan solo una molestia, pero el enojo, la molestia, la ira, cuando avanza, termina en una tragedia, dejando heridas que no se borrarán fácilmente. Entonces, vemos que la ira, cuando explota, perjudica a uno mismo, perjudica a otros y finalmente, cuando avanza, termina en una tragedia. ¿Ven todo lo que implica cuando la ira explota? No se controla. Cuando la ira no se controla. Amén. Veamos allí cuando la ira es reprimida. Opción 2. La opción 2. Ejemplo, cuando callas y el cuerpo te avisa por medio del estómago. ¿Qué quiere decir esto? La República, el diario La República aquí en el Perú, médicos de salud contaban que han aumentado los casos de trastornos gástricos por estrés y describían cosas bien comunes: ardor en el estómago, vinagrera, eructos, boca amarga, hinchazón después de comer. Y la explicación que cuando hay una causa orgánica clara, muchas veces es de origen emocional, porque las emociones fuertes afectan el cuerpo. Y ahí lo ves claro. Tú no gritaste, tú no rompiste nada, tú no perjudicaste a nadie, no terminó en una tragedia para otros, pero por dentro estabas tenso, cargado, guardando toda esa ira. Y de manera que esa ira guardada no desaparece, se te baja el estómago, te quita el apetito, te inflama, te amarga. Por eso, cuando yo me callo todo, al final el cuerpo habla por mí, repercute en mi cuerpo. Hay un daño que yo termino haciendo. Veamos otro ejemplo. No importa, déjalo llorar. No, si no. Un ratito, hijito. Quítale esa agüita porque es muy deliciosa. Estamos hablando. Shh. Continúa, tienes que continuar. Dos, tres. Sigamos viendo de lo que pasa cuando la ira es silenciada, guardada. Vemos el ejemplo que cuando uno calla y vive normalizando el agotamiento. En una nota de la República, una vez más, hablan del estrés y decían muchas veces que empieza como nerviosismo y como una tensión por dentro y luego se nota en el cuerpo con cosas bien comunes: dolor de cabeza, molestias en la espalda, problemas de digestión como gastritis, insomnio, hasta irritabilidad, o sea, que cualquier cosa te incomoda. Así que tú no gritaste, tú no discutiste, tú no soltaste lo que traías por dentro, te callaste, de manera que esa carga no se va, se queda dentro y por la noche no te deja dormir bien y al día siguiente te levantas sin fuerza, con la mente corriendo. Así que cuando yo me callo todo, al final lo que no dije con la boca lo termino diciendo por medio del cuerpo. Uno se termina finalmente perjudicando. Así que esta opción de callarse también es terrible. Damos un ejemplo más para poder cerrar ya estas dos opciones y veamos así que cualquiera de ellas dos son perjudiciales en la vida de uno y en la del resto, ¿no? Ejemplo, cuando callas y la presión te sube. Otra nota de la República con recomendaciones del MINSA sobre el cuidado del corazón
vemos que en un invierno el cardiólogo explicaba que el corazón termina trabajando más y que el estrés también eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Así que a veces tú dices, yo me he callado, yo no he explotado, pero por dentro estás tenso, estás con el corazón acelerado a 1000 por hora, estás con el cuerpo realmente mal. Y por eso uno necesita tratar esa carga, porque si yo no la suelto, si yo no lo manejo bien, entonces se queda por dentro y perjudica al cuerpo. El cuerpo lo siente. Así que veamos Eclesiastés 7, versículo 9. ¿Qué tiene que decir a todo esto? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cuando tú lees tu Biblia, especialmente Proverbios, no hay nada bueno que decir de los necios. Y aquí dice que el enojo reposa ahí, es propio de ellos. Ahora veamos ya a lo que hemos comenzado. Pasos para vencer la ira. Soluciones para erradicar la ira. La primera solución es, a la ira, llámalo pecado. A la ira, llámalo pecado. Si quieres vencer un problema de ira, llámalo pecado. No es solo un mal hábito. Sí, es un hábito feo, pero no es solamente un hábito. No es mi personalidad. Es mi pecado. Es pecado. Así que empieza allí, llamándolo pecado. Es más que un mal hábito. Jeremías 3, versículo 13. Veamos qué dice Dios con respecto a esto. Solamente reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Ahí está. No oíste su voz, has prevaricado. Dios dice, reconoce, reconoce tu pecado, reconoce tu maldad. Dice, solamente reconoce tu maldad. Pero al ser humano le cuesta, y producto de esto viene el quebrantamiento. Sigamos viendo Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. El que encubre y confiesa alcanzará misericordia. Nosotros encubrimos el pecado de muchas formas. Lo explicamos, lo minimizamos, le echamos culpa al otro, lo negamos. Pero la Biblia dice, si lo encubres, no prosperarás. Y si lo confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Salmo 32, versículo 3 al 5. Veamos lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Se envejecieron mis huesos, sequedades de verano. Confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste. En el alivio cuando por fin lo confesó, Dios lo perdonó y el cuerpo se alivió, el espíritu se refrescó. Salmo 51, versículo del 1 al 4. Recapitulemos esta historia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, contra ti solo he pecado, ¿verdad? Este salmo muy famoso por el rey David. Sigamos viendo qué es lo que pasa en esta historia.
Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo, que uno sea sincero delante del Señor, ¿verdad? Y no necios, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Mostrarse a Dios con transparencia, venir a Él sinceramente, verdaderamente. ¿Qué más dice este salmista? ¿Qué más dice el rey David? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está, espíritu quebrantado, contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros, que tengamos esa actitud. Confesar, venir con sinceridad y quebrantado, contrito y humillado, en humildad, mostrando esa reverencia delante del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Veamos, Dios quiere que veamos nuestro pecado tal y como es. Y además, Dios quiere que nos duela, quebrantado, contrito. En la actitud cuando uno se acerca a Dios. Es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. Veamos Mateo 5, versículo 4 y el versículo 6. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí está. Llorar, dolerse. Recibiremos, dice el versículo 4, consolación. Dice, cuando uno viene de esta manera, tiene hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Amén. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Vendrán a ser como blanca lana si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Nos engañamos y nos presentamos delante de Dios como si no hubiéramos pecado. Y a decir, el pecado comienza desde una intención, un pensamiento. ¿Quién estará libre de eso? Bueno, a la luz de toda la Biblia y doctrinalmente vemos que nadie escapa de pecar. Todos pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Adiós. Dios. Pero si lo confesamos, dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta primera solución para erradicar la ira en nuestras vidas? Es llamar a la ira por su nombre. Pecado. Es pecado. Y Dios quiere que lo llamemos, que es pecado, con un quebrantamiento de corazón. Y entendemos que el Señor nos va a perdonar. Él es fiel y justo. Es la actitud, llamar pecado con quebrantamiento, entendiendo que Él nos perdonará. Veamos la segunda solución. No culpes a tus padres. Colosenses 3:21. No culpes a tus padres. Veamos lo que Dios dice con respecto a esto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Tú dices con respecto a esto, ves, a mí me provocaron a ira de acuerdo a estos versículos. Y sí, es verdad, hay padres que provocan a sus hijos a ira. Por eso la Biblia lo manda. No, padres, no provoquéis
a ira a vuestros hijos. Pero escúchame bien, si tú creciste en una casa donde el enojo era de todos los días, donde se gritaba, se hablaba fuerte, se respondía con mal genio, entonces tú aprendiste eso sin darte cuenta. Se te quedó como una costumbre. Se te volvió tu manera normal de reaccionar. Normalizaste en tus mentes estas actitudes, estas conductas. Y si tus padres fueron así, eso fue su pecado, fue el pecado de tus padres. Pero tú tienes que saber que tu mala respuesta es tu pecado, pecado de tus padres y tu pecado. Eso no quita de que deje de ser pecado. Y probablemente ellos culparon a los suyos también, a tus abuelos. Y si tú no paras ese ciclo, tus hijos te van a culpar a ti también y lo van a repetir. Así que mirémonos al espejo y no uses tu historia como una excusa. Puede que sea más fácil para ti enojarte por lo que viviste, pero eso no lo justifica. Sigue siendo pecado. Escuché decir, así como tuvimos malos ejemplos en casa, también tuvimos buenos ejemplos afuera. Los padres de buenos amigos, los padres de nuestros familiares, los padres de nuestros vecinos, personas cercanas también que vivieron con nosotros y nos influenciaron con un buen comportamiento. Pero vemos que somos rápido a excusarnos, a tomar como referencia los malos ejemplos cuando entendemos que también tuvimos buenos ejemplos. Eso nos muestra que siempre será una excusa nuestra historia para justificar el pecado de la ira. No culpes a tus padres. Esta es la segunda solución, el segundo consejo que la Biblia nos muestra para erradicar la ira de nuestras vidas. Veamos lo tercero, pero hasta aquí algún comentario cuando alguien culpa a sus padres. Bueno, sigamos. No culpes tu origen. No culpes tus raíces a tu cultura. Yo soy irlandés, ya sabes cómo son los irlandeses. Soy alemán, soy hispano, soy italiano, soy francés, soy ruso. Yo estuve en Rusia, dicen algunos, y todo el mundo estaba bravo, nadie feliz, etcétera. Por eso yo soy así, porque es mi raíz, porque es mi cultura. Pero sea lo que sea, es fácil decir, así somos nosotros, así hablamos, así decimos lo que pensamos. Pero no, si te enojas, no es indignación justa, casi nunca lo es. Si te enojas, no importa tus raíces, no importa tu cultura, sigue siendo pecado. No culpes tu origen. Es que los peruanos somos los más pícaros, los más bravos. No, nunca debe ser así. Nunca debe ser es una excusa. Veamos la cuarta solución. No culpes a las circunstancias. ¿Qué decimos usualmente para excusarnos? Yo ya estaba cansado, fue un día largo, todo salió mal, iba tarde, me sentía mal. En mi caso, perdí mis zapatillas. No culpes a las circunstancias. Bueno, hermano, para los que no saben, ayer perdí mis zapatillas y estuve Bastante. enojado. O como dice mi esposa, bastante enojado. Y eso me confronta también. Bueno, a decir verdad, no hay ninguna excusa para, para eso. Y aquí también nos muestra, no culpes a las circunstancias. Tú estás poniendo todo eso como excusa para una reacción mala, si fue un mal día. Y todos tenemos días malos, días que uno dice, podemos reiniciar y empezar otra vez, porque realmente esto no va nada bien.
Vivimos en un mundo caído, así que, claro, que habrá problemas, claro que habrá días malos, días que no salen como pensábamos. Veamos un ejemplo para alentarnos, Job, capítulo 1, versículo 14 al 22, un día malo, un tiempo malo que pasó Job. Veamos allí. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban orando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba éste hablando cuando vino otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job y ni atribuyó a Dios despropósito. Amén. ¿Qué pasó ante esta tragedia? ¿Cuál fue? Adoró y dijo, desnudo salí. Jehová dio y Jehová Quitó. quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué confrontante para cada uno de nosotros que ha experimentado la ira, el enojo. Pero mira cómo Job manejó las circunstancias, adoró, es la actitud. Jehová dio, Jehová quitó. Eso sí fue un mal día para Job, o un mal tiempo en el que pasó una serie de cosas. Tú nunca has tenido un día así. Y Job, sin saber lo que pasaba detrás de escena, ve que su mundo se le cae en minutos. Y aún así él adoró. Así que no culpes a tus circunstancias. No tienes excusa. Vas a tener días que no te gustan. Pero un día malo no justifica una reacción mala. Qué confrontante, hermanos, para todos nosotros. Yo le compartía a mi esposa y le decía con mi suegra, si así me puse por unas zapatillas, creo que costó 220 soles, 220 nuevos soles. ¿Qué será lo que perdió Job? Eso me confronta muchísimo. Y a decir verdad, todos nos confrontan cuando las circunstancias se agravan en el día y uno pierde cosas de valor. Hay un coro que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Así que, mis hermanos, Job debe alentar nuestras vidas. Debe consolar. Lo que perdió no se compara nada a lo que perdió Job. Y a veces cuando uno contrasta con algo más grave, uno de alguna manera se consuela, hermanos. Veamos ahora la quinta solución para erradicar la ira. Miremos el consejo del Señor que nos tiene que decir. No culpes a otra gente. Eso también es fácil, ¿verdad? Es lo fácil que la gente hace. Es lo fácil que hacemos. Incluyamos. Y si hay mucha gente a quien culpar, hay muchísima gente. Romanos 12, versículo 18, veamos qué dice. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así es. En la ira es fácil culpar a la persona. Es que la persona tuvo la culpa.
Pero en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres, porque este versículo fue dicho porque se sobreentiende que no es fácil lidiar con las personas. Hay personas que saben realmente molestar a uno. Hay gente muy difícil allá afuera en el mundo. Hay gente muy insoportable. Y si tú no tienes dominio, de pronto te vas a tocar con estas personas y te das cuenta que ya estarás reaccionando mal. Veamos Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si tú no tienes dominio sobre tu espíritu, no tienes defensa. Eso es lo que veíamos la semana pasada, como una fortaleza era la defensa de la ciudad para no quedar vulnerable. Así también el dominio es la defensa que debemos de poner a nuestro alrededor. Y la gente difícil, si no hay ese dominio, y la gente difícil, la gente puede entrar fácilmente. Pero si se encuentra esa defensa puesta a nuestro alrededor, la gente difícil entra y hace un desastre en nosotros. En este caso, sería difícil que perdamos el control, el dominio de nuestras acciones. Que se, ¿Mm? que se calle, digo que se calle. ¿Qué quieres, mi vida? Un ratito, un ratito. Estamos terminando. ¿Qué cosa? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dame, dame el plato, dame el plato. Hijito, mi amorcito, estamos haciendo devocional, hijito. Veamos, ¿qué dijo No Jesús? veo nada. Mateo 5, versículo 43 al 44. Ay, ¿esto cuando aparece? Aquí atrás nomás. Ahí está. Espérate, espérate. Copiando baja. Mateo 5, versículo 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso suena bonito hasta que tienes un enemigo, alguien que quiere hacerte daño, alguien que en el trabajo te quiere pasar por encima, te quiere hacer quedar mal para él quedar bien, alguien que te lastima a propósito, pero recuerda, Dios te dice, ama a tus enemigos. Y mira, aun cuando solo había dos personas en el mundo, igual buscaron a quien culpar por su pecado. Y eso se encuentra en Génesis 3, versículo 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí.
¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Dijo el hombre a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente, dijo la mujer, me engañó y comí. ¿Ve? Solo dos personas en el mundo e igual buscaron a quién culpar. No había más. Culparon a la serpiente, culparon a Dios, culparon a la mujer. Todo el mundo se culpó. Qué terrible es esa naturaleza del ser humano. ¿Se dan cuenta? Adán culpó a Dios, Eva culpó a la serpiente, todos se culparon. Nosotros somos iguales, siempre buscando a quién echarle la culpa. No debe de ser así. No culpar a gente, a personas. Es la quinta solución. Sexta solución, suelta las cosas. Mejor dicho, perdona. Perdona es la sexta solución. Suelta ese rencor, suelta esa ira, suéltalo. Y vamos a ver qué dice Dios con respecto a esto. ¿Cuál es su consejo? No guarde resentimiento, ya hablamos de eso, que resentimiento significa sentir otra vez. Es como cuando arrancas la costra y te enojas porque vuelve a sangrar. Es lógico que si te golpeaste y hace costras, debes dejarlo ya, soltarlo, no meter tu mano allí. Pero cuando arrancas la costra, vuelve nuevamente a sangrar porque es lógico, porque estás nuevamente tocando esa parte sensible que está sana. No hay nadie aquí que no pueda pensar en algo que le hicieron. A todos nos han hecho algo. Y a tu parecer, o a nuestro parecer, la persona que nos hizo eso malo se salió con la suya, pero si te sientas a pensar en eso una y otra vez, lo único que hace es empeorarlo. No vas a arreglar ya nada, no arreglarás nada recordándolo. Al contrario, lo empeoras, dañas tu salud y te pones más bravo cada vez que lo recuerdas. Suelta ya las cosas, perdona, rechaza la amargura. Quita eso de tu vida, suelta. Estate listo para perdonar. Salmo 86, versículo 5. Miren lo que dice el Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Sabes cuándo Dios perdona? Cuando se lo pedimos. Él es bueno y perdonador, dice el Salmo. Y la buena noticia es que Él está listo para perdonar. A veces uno dice, no estoy listo para perdonar. No, no es que no estás listo, es que no quieres perdonar. Porque Dios sí está listo para aceptar todo perdón. Pero a veces nos cuesta creer que Dios puede perdonar a todos. Pero ese es el Dios de la Biblia, ese es el gran Dios, el bueno Dios, misericordioso Dios, el Dios de gracia y verdad. Y gloria a Dios, que Dios es perdonador, porque si pidiéramos justicia, la justicia comenzaría a caer sobre nuestras vidas en primer lugar. Pero gloria a Dios, que Dios sea bueno y perdonador, porque nos perdona a nosotros mismos y nos manda ahora como hijo de Dios, hijo de la luz, perdonar también a quienes nos hicieron mal. Por tanto, perdona, suelta. Es lo que te está diciendo el Señor, te está dando buenas razones. Hebreos 12, versículo 14 al 15 dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese raíz no siempre se ve, pero está ahí y sale en el peor momento. El corazón malo trae eso a la memoria y vuelves a sentirlo y te contamina a ti, contamina tu casa, tu matrimonio, tus hijos, contamina a una sociedad y finalmente deja de glorificar a Dios. Lo más terrible, vemos que del corazón sale eso, aún como cristianos, para nosotros que hemos creído en Jesucristo, aún esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nadie lo conoce. Dios solo puede conocer.
las intenciones, la profundidad de nuestras motivaciones y aún las cosas ocultas. Él la conoce, Él la ve con transparencia. Y el Señor nos ha dicho que de allí van estas cosas. Tú no estás pensando esto, pero el corazón brota este pensamiento y tú tienes que quitarlo, eso de inmediato. Pero debemos quitar toda raíz de amargura. Suelta, perdona. Es el consejo de parte del Señor. Veamos aquí un ejemplo de soltar, de dar perdón por Corrie Timbun. Aquí entra la historia de Corrie. Nació el 15 de abril de 1892 en Harlem, en los Países Bajos. Y cuando vino la ocupación nazi, su familia tomó una decisión: esconder judíos en su casa. En mayo de 1942, una mujer tocó la puerta pidiendo refugio y el padre la recibió, aun cuando la policía estaba a media cuadra, y así la familia siguió ayudando en secreto hasta que un día lo delataron. Esta familia se despojaba, esta familia se daba en ayuda a todos estos judíos que se encontraban en aquel tiempo, en aquel contexto terrible. El 28 de febrero de 1944, un informante holandés, Jan Vogel, habló con los nazis y ese mismo día, un poco después del mediodía, llegaron y arrestaron a toda la familia. Luego, en septiembre de 1944, deportaron a Corrie y a su hermana Bexy al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. Y la vida ahí era casi insoportable. Pero aún ahí ellas buscaban a Cristo, hablaban del Señor, animaban a otras mujeres y por la noche usaban una Biblia que lograron meter a escondidas. Y por ese testimonio muchas prisioneras conocieron al Señor. Sigamos bien. Rab, en Ravensbrück, Corrie y Bexy, que son hermanas, hablaban de qué hacer después de la guerra. Y esto es hacer un lugar de sanidad para la gente. Pero Betsy se fue debilitando y Betsy, su hermana, murió el 16 de diciembre de 1944 a los 59 años, sin salir del campo. Y antes de morir le dijo a Corrie algo que Corrie repitió muchas veces: no hay pozo tan hondo que Dios no sea más hondo todavía. 12 días después, Corrie salió libre por un error de papeles y volvió a casa en un tiempo durísimo de hambre y de dolor. Y aún así ella siguió ayudando a otros. Y después de la guerra, Corrie bajó hablando de reconciliación. Cuando la gente le decía, yo no puedo perdonar, Corrie respondía, yo tampoco puedo, pero Dios sí puede. Y un día después de hablar en una iglesia en Múnich, Alemania, en 1947, Corrie estaba al frente saludando a la gente y se le acercó un hombre corpulento, calvo, con un sombrero en las manos, y apenas lo vio, todo le volvió de golpe, todos esos recuerdos vividos. Ese hombre había sido un guardia de Ravensbrück, en el lugar donde las mujeres recién llegadas tenían que desnudarse y pasar avergonzadas delante de él. Y el hombre humillado le dijo, yo fui aquel guardia, pero desde entonces me hice cristiano. Sé que Dios me perdonó, pero quisiera oírlo de usted también. ¿Me perdona, hermana Corrie? Y le extendió la mano. Corrie se quedó congelada y lo primero que pensó fue, mi hermana murió allí. Y el que cree que con decir, y él cree que con decir perdón se borrará todo, y luchó por dentro. Pero entonces recordó esto: perdonar es una decisión, no un sentimiento. Y oró en silencio, Señor, ayúdame. Y dijo en su corazón, yo puedo levantar mi mano, pero tú, Jesús, tienes que hacer el resto. Ella tomó esa mano y dijo,
que sintió un gran quebranto, como un calor que le inundó, y con lágrimas le dijo: te perdono, hermano, con todo mi corazón. Y ella mismo dijo: nunca conocí el amor de Dios tan intensamente como en ese momento. Así que, hermano, hermana, todos aquí, suelta esas cosas, porque cuando yo me aferro a la ira, al final el que se quede herido soy yo. Lo que pasó ya pasó, pero si yo lo sigo cargando hoy, entonces yo mismo lo vuelvo a vivir una y otra vez. ¿Y cuánto tiempo vas a vivir lo mismo? ¿Cuánto tiempo eso va a mandar en cambiar tu ánimo? ¿Será hasta morir? ¿Que algo de hace 5, 10, 20, 30 años siga controlando tu corazón el día de hoy? Miren lo que dice Dios en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es eso verdadero, honesto, justo, puro? Bueno, es una serie de cosas, pero dentro de esas cosas es el amor de Dios, el perdón de Dios. En eso piensa. No solamente hemos recibido el perdón, sino que ahora que hemos recibido el perdón se nos manda a vivir dando ese perdón. Y debes de pensar: ¿y cómo puedo yo dar ese perdón? Piensa en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Piensa en el perdón, en cómo puedes otorgar perdón. En esto pensar. La Biblia dice: piensa en lo bueno, en lo puro, en lo limpio. Pero en lugar de eso, muchos han escogido pensar en cosas oscuras, en cosas terribles. No se puede superar tan rápido. Pero mira lo que Corrie Ten Boom vivió. Fue demasiado oscuro. Y en el momento en que dijo: te perdono, su vida cambió. Ella experimentó como ningún otro tiempo el amor de Dios en su corazón, que le llenó de quebranto, de lloro y de un verdadero perdón. Suelta las cosas, hermano, hermana. Perdona, ten un corazón compasivo. Sí, es difícil, pero Dios te da gracia si tú se lo pides, si tú quieres, si tú estás dispuesto. Es tu decisión. Da ese paso. Suelta, perdón. Como cristiano, tú tienes ya la capacidad, por la nueva naturaleza que tienes. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. La simiente, el Espíritu de Dios está ahora en ti. Tú ahora todo lo puedes. El mismo Espíritu que radicó en Cristo y le llevó a esa obediencia perfecta es el mismo Espíritu derramado desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. La plenitud de Dios. Busca esa llenura, búscalo para que inunde tu vida y puedas vivir, experimentar ese perdón, experimentar el amor de Dios. Es tu decisión. Vamos terminando con el llamado. Vamos terminando con el llamado. Miqueas 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios se deleita en misericordia. Cuando tú vienes a Dios y dices: Señor, soy pecador, he quebrantado tu ley, he vivido rebelde, ¿me perdonas? Tú no tienes que quedarte pensando: no sé si me va a perdonar. No, Él se deleita en misericordia, dice el texto.
Él quiere salvar, Él quiere perdonar. Es tu decisión, hermano, hermana. Hebreos 10, 17, 19. Miren lo que el Señor también nos dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Entiendes eso? Por los siglos la gente vivía con miedo, aún pensando en el Dios verdadero de Abraham, de Isaac, de Jacob. No podías entrar así nomás a su presencia con pecado. El sumo sacerdote y los sacerdotes, miramos las historias de que entraron en pecado y murieron. El sumo sacerdote no entraba al lugar santísimo de cualquier manera. Tenía que haber una preparación de todo un año. Pero ahora la Biblia dice que podemos entrar con libertad a la presencia del Señor, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno, porque Cristo pagó nuestra deuda, porque Él limpia, porque Él perdona, podemos estar en el lugar santísimo de la presencia de misma del Señor. Veamos qué más nos dice. Primera de Juan 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. El día del juicio será tremendo. La Biblia dice, y vi delante del trono de Dios grandes, pequeños, ricos y pobres, todos estaban delante de él, y no había lugar donde ellos puedan ocultarse delante de su presencia, porque no había en ese momento monte alguno, todo era como una planicie, y delante de ellos se encontraba el trono de Dios. El juicio de Dios había llegado. El creyente que ha confiado en Jesucristo, el que ha sido lavado por la sangre, por la muerte de Cristo, por la obra de Cristo, puede estar confiado porque Dios no será su juez ese día, Dios será su salvador. La decisión, mi amado hermano, es tuya. La decisión es tuya. Ese Dios que se enoja contra el pecado, se deleita en misericordia, se deleita en perdonar, pero tú tienes que venir a Él. Debemos consagrarnos entendiendo que Dios está presto a perdonarnos. Dios quiere que erradiquemos esa área de nuestra vida que es la ira. La ira es un pecado. La ira tiene consecuencias y hemos visto las soluciones en esta mañana para erradicar la ira. Y la sexta solución es el perdón, soltar. Y si no lo hemos hecho, vimos ese llamado. Dios nos dice, confiésalos. Yo estoy allí para perdonarte. Acércate reconociendo, quebrantado. Yo estoy allí para consolarte. Porque al que ni viene, yo no lo echo fuera. El Señor está allí, nos quiere salvar de este gran mal. Dios quiere que vivamos como cristianos una verdadera vida, no una vida de aburrimiento y pesar, sino una verdadera vida en Cristo Jesús. Así que el Señor, frente a este llamado, nos invita a todos a que vivamos una vida con la llenura de Dios, una vida que glorifique a Dios en esas áreas. Dios ya nos ha salvado, mi hermano, pero cada día debemos de santificar esas áreas y aún nos falta. Hermana Nuria, ¿quiere hacer un comentario en, en este momento, hermana? Escuchamos. Bueno, ya hemos visto en 3 devocionales acerca de la ira y toda las consecuencias negativas que nos trae el no poder controlarla y someterla bajo el dominio de un Dios santísimo, ¿no? Hay que recordar que la ira humana es la pecaminosa, porque en la Biblia
Hay muchos capítulos bíblicos, muchas historias en las que Dios también manifiesta su ira, pero esta ira es una ira divina, esta ira de Dios es una ira justa, es una ira que manifiesta la santidad y la justicia de Dios frente al pecado y frente a la maldad, ¿no? No es una ira que sea producto de un capricho o producto de una emoción, como sí lo es en nosotros los seres humanos, ¿no? No es una ira que se descontrole, no es una ira que sea pues por mero capricho, ¿no? Sin embargo, es una ira muy fuerte la que Dios nos manifiesta, ¿no? Hemos visto la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, hemos visto el diluvio en los tiempos de Noé, pero todo ello ha sido por consecuencia del pecado, porque la misma Biblia dice, y la maldad del hombre fue mucha, ¿no? En la tierra, por esto es que Dios manifestó su ira, ¿no? Trayendo calamidades. Pues fue una manera de cómo ejercer justicia, ¿no? Frente al pecado que lastima a los mismos hijos de Dios y que lastima y atenta también contra el orden cósmico, ¿no? Bueno, y muy diferente, ¿no? De la ira humana, ¿no? Que es cargada muchas veces de emocionalismo, ¿no? Y por ende, pecaminosa, ¿no? Ahora, hay algo que me hubiera gustado que se trate, es acerca de la estrecha relación que hay entre la ira y el dominio de la lengua, ¿no? Porque hay una conexión, si no sabemos controlar la lengua, y tampoco la ira, pues se desata un fuego terrible, ¿no? Como tal como se menciona en la Biblia. Entonces, así como hay estrategias que se han mencionado para poder apaciguar la ira, también hay estrategias para poder apaciguar el uso de un lenguaje pecaminoso, ¿no? Hay que pues llenarnos en todo esto, hay que llenarnos de mucha comunión del Señor. Yo creo que conforme el cristiano va entablando mayor comunión con el Señor, pues estos pecados van a ir mitigándose de a pocos, ¿no? Es un proceso. La santidad es un proceso, ¿no? No es un camino un galardón que se gane de la noche a la mañana, sino es un proceso. Es necesario que aprendamos a reconocer estos pecados que nos afligen y además someterlo al cuidado del Señor con mucha comunión, con mucha acercamiento, dependencia de Él, para que Él nos ayude a pues mitigar estos pecados, ¿no? Eso, básicamente, eso muy bonito, muy productivo, muy interesante. Espero que sea también de edificación para nuestros hermanos, así como lo es para nosotros, ¿no? Y que Dios nos ayude en esto. Amén. Ese perdón hay que entender un poco más. Quisiera también acotar un poco más a todo esto, que el perdón que uno puede dar no quita los procesos que puedan seguir. Tanto en una iglesia, cuando la Biblia dice si alguien ofendiere, debes acercarte para restaurar y reconciliar esa comunión. Y aunque en medio de esa ofensa la ira salte por la injusticia, entre comillas, que cometieron contigo, el perdón debe estar allí, dispuesto para ofrecer a tu hermano. Pero de acuerdo a la infracción, los procesos seguirán. Si hay dureza, podría terminar eso en una sanción. Igualmente, en la sociedad, cuando alguien experimenta el robo de su casa, entran ladrones y roban y hacen daños y perjuicios en tu hogar, tú lo perdonas en tu corazón. Claro, llegas, te airas y el consejo aquí, perdónalo, pero ¿qué harás con ese ladrón que ha sido atrapado? ¿Lo llevarás a la justicia o lo dejarás suelto? Entonces, el perdón no quita que los procesos sigan. Hay, sí, ciertas cosas que ya no es necesario seguir un proceso.
pero el perdón siempre tiene que darse en cualquiera que sean los casos. Haya o no haya procesos, tú tienes que perdonar siempre. Y esto digo porque a veces nosotros caemos en, bueno, perdono y ya no se sigue ningún proceso. Eso también la Biblia no nos enseña. Bueno, quería acotar esto para que podamos tener un poco de amplitud en este tema y así tener sabiduría en cómo manejar la ira frente a las faltas que quizás terceros puedan hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Si no hay nada más que acotar en esta mañana, si no hay nada más que comentar, hermana Gloria. Bueno, llenarnos, empaparnos bastante de la palabra, ¿no? Porque la Biblia misma dice que la palabra de Dios es la única espada de doble filo, ¿no? Que puede penetrar hasta las coyunturas y ayudarnos, ¿no? A mejorar, ser rápidos para escuchar, tardos para hablar, según Santiago 1:19. Proverbios 16:32 también nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿no? Entonces hay que ejercitar. Eliminar nuestros pecados es un ejercicio. Así como se ejercita el músculo para que sea fuerte y engrandezca, también tenemos que ejercitar el mitigar cada uno de nuestros pecados, empapándonos de la palabra de Dios, oración, bastante comunión íntima con nuestro Señor y también repitiéndonos constantemente estas palabras positivas, estas palabras, estas frases bíblicas, eh, citas bíblicas que nos ayuden, ¿no? A recordar constantemente cómo debemos proceder. Usar palabras edificantes también, ¿no? En Efesios 4:29 dice, nadie hable malas palabras, sino cada cual diga palabras buenas, ¿no? Según convenga para edificación, para dar gracia a todos los que nos oyen, ¿no? Entonces, es un ejercicio. Hay que ejercitarlo. Si no lo hacemos, no vamos a mejorar. Amén. Producto de todo esto es que estamos haciendo los devocionales, orando al Señor y utilizando todos los medios que el Señor nos ha dado para poder vencer estos pecados, mortificar, santificarlos, para hacer imagen de nuestro Señor Jesucristo, a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dicho todo esto, hemos visto estas 6 soluciones. Dios te ofrece el perdón y nos manda estar delante de su presencia, quebrantados, doliéndonos, y en esa actitud el Señor promete perdonarnos y estar en ese lugar santísimo de la presencia del Señor por causa de la obra de Jesucristo. El Evangelio se necesita todos los días en la vida de cada uno de sus hijos, porque el Evangelio nos ofrece todo eso. Amén, mis hermanos. Vamos Amén. a terminar en oración. Amén. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, así terminamos, Señor, en esta mañana, presentándonos, Señor, como aquellos que aún nos falta tanto y que hemos pecado en esta área. Nos presentamos, Señor, también doliendo nuestro corazón. Te pedimos, Padre Santo, que ponga sensibilidad en ese doler, compunge, duele, traspasa el corazón para que nos volvamos de nuestro mal camino. Señor, tomamos de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas y nos apropiamos de ese perdón ya ganado que Cristo dio a su pueblo. El borrar esos pecados pasados, presentes, futuros, lo creemos, Señor, en esa bendita obra, en la sangre de Cristo que se derramó para el perdón de nuestros pecados. Creemos, Señor, una vez más en tu Evangelio que tiene poder para poder santificar, transformar nuestras vidas en estas áreas, Señor.
Gracias, bendito Dios, por esta mañana, por esta meditación, por este tema donde nos has aconsejado de cómo erradicar la ira de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, así oramos todos juntos. Amén. 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 Gloria a Dios.